Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido, este canal de YouTube en el cual, pues nos dedicamos a ese misterio que rodea nuestra propia existencia y nuestro propio mundo. Hoy vamos a hablar de algo que siempre he tenido en mente y que desde luego hay un montón de puntos vacíos que no parecen rellenarse con nada. El ser humano siempre ha tenido la creencia de que es el resultado de un proceso evolutivo a lo largo de millones de años de la propia evolución del planeta. Lo cierto es que tenemos un eslabón perdido. Sí, ahora mismo la ciencia está diciendo, eso del eslabón perdido es una tontería, porque quizás no esté tan perdido, quizás aquello, quizás lo otro. Esto me recuerda bastante a la fábula del zorro y las uvas. Cuando el zorro no podía coger las uvas, al final, de tanto insistir, decidió o pensó que realmente lo que sucedía es que no las quería. Pues esto es lo mismo. La ciencia, como no puede alcanzar ese eslabón perdido, ahora dice que no existe, o que es una tontería. ¿Es posible que el ser humano hubiese sido implantado en este planeta? ¿Es posible que nuestro origen estuviese ubicado en otro mundo? ¿Otro planeta? Vamos a ver aspectos muy extraños que hay en nuestra biología y en nuestra psicología que parece ser que nos da a entender de que nosotros no somos de aquí. Veréis, una de las cuestiones primeras es las enfermedades crónicas. El ser humano parece que está enfermo constantemente, de manera crónica. Numerosas y pequeñas molestias aquí y allí que nos asedian de manera constante. Malestares en un sitio, en otro, dolores de cabeza, mareos. Parece que todo esto persiste de manera constante y a medida que vamos creciendo, ya a temprana edad, estas dolencias empiezan a surgir. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste plenamente bien? Te estoy haciendo esta pregunta, plenamente bien. ¿Cuándo fue la última vez? Y luego deberíamos ver otra cosa curiosa, la reacción de los seres humanos al sol. Quizás esta sea una de las claves más importantes sobre nuestra propia existencia. Muchos animales pueden sentarse a la luz del sol todo el día, sin afectarles el sol. Su salud se mantiene bien, incluso les beneficia. Sin embargo, los seres humanos, si estamos mucho tiempo al sol, sufrimos quemaduras solares y en pocas horas. Es verdad que el sol es muy bueno para nosotros, pero lo tenemos que tomar en un grado muy pequeño. Otros animales aguantan muchísimo. Otro aspecto importante es el dolor de espalda. Quizás en el ser humano sea una de las dolencias más comunes. La molestia del dolor de espaldas afecta a numerosas personas. Es como que viniésemos de algún sitio donde la gravedad de nuestro real planeta o nuestro planeta originario fuese distinta y aquí fuese más alta. ¿Fuimos diseñados para la Tierra? Incluso la propia altura del ser humano parece ser que afecta directamente a la gravedad y a la tensión que tiene que soportar la espalda. Hay investigadores como por ejemplo Ellis Silver que dicen cosas muy interesantes. Dice incluso que la Tierra no es nuestro hogar natural hasta por el tamaño de nuestros pies, que deberían ser mucho más cortos. Eso es lo que comenta. Como que evolutivamente nuestro diseño inteligente no encajase plenamente en el planeta Tierra. Vamos con otra cuestión interesantísima. Los humanos están más adaptados para un día de 25 horas que un día de 24 horas. De hecho, hay estudios que sugieren que el reloj del cuerpo humano está mucho más sincronizado con un día de 25 horas que con el de 24 horas. Algunos problemas de sueño, incluso, estos insomnios que tenemos, dicen o comentan que están atribuidos a que estamos teniendo un día antinatura con respecto a nuestra biología. Deberíamos estar en un mundo que se acercase más a las 25 horas que a las 24 horas que tiene el planeta Tierra. Y es curioso, porque Marte, el día de Marte es de 24 horas y casi 40 minutos. Es más largo. Qué extraño, ¿verdad? Otro punto, las numerosas complicaciones en el parto humano. Lo del parto en el ser humano es alucinante. Es doloroso, complicado y arriesgado. Es una rareza en el resto de los seres del planeta. Esto no se replica en ningún otro lugar del reino animal. Los nacimientos tienden a ser rutinarios, sin complicaciones,
y por utilizar una frase que quizás no sea la más adecuada, son fáciles en el resto de las especies del planeta. Y sin embargo, en el ser humano, las complicaciones son constantes. Y el dolor, las mujeres desafortunadamente, incluso hoy en día, pierden hasta la vida en algunas ocasiones. En tiempos anteriores a esta medicina moderna, el parto era realmente complejo para las mujeres. Claro, esto a lo que hace es reducir la propia natalidad de la especie. ¿Por qué? Otro punto importante, el desarrollo más lento de la descendencia humana. Vamos a ver, es que esto es obvio. Muchos recién nacidos del reino animal pueden caminar en cuestión de días, y no menos. Los bebés humanos, por otro lado, están completamente indefensos y permanecen así durante años. Algunos investigadores sugieren que el periodo de gestación humana debería ser mucho más largo, como si los seres humanos naciésemos de manera prematura y no estuviésemos del todo hechos. Una cosa extraña. Otro punto importante, el ADN extra en el ser humano. El ADN tiene una serie de cantidad adicional que no debería tener. Hay un estudio publicado en Nature que concluyó que los seres humanos tienen 223 genes adicionales y que dice que fueron adquiridos durante nuestra evolución a partir de las bacterias. ¿Y qué pasa si no vienen de las bacterias? Porque es una teoría lo que ellos indican. ¿Podrían ser estos genes la razón del avance absoluto de los seres humanos en comparación con todas las demás criaturas vivientes? ¿Y qué hay del ADN no codificante? El que llaman el ADN basura. ¿Podría ser ese ADN sobrante de algún mundo extraño y ancestral del cual provenimos? Es un pensamiento duro, pero ahí está. Luego hay otro aspecto también importantísimo. El ser humano vive en una constante ansiedad. De hecho, si observa, la humanidad está constantemente ansiosa. Encienda un telediario, encienda un noticiero de radio, estamos constantemente ansiosos. El ser humano es un ser que tiene una vida en la que parece que ansía algo que no tiene, como si de manera atávica nuestro subconsciente anhelase un hogar a muchos años luz de distancia y anhelase una existencia igualmente lejana. Al menos en el sentido figurado, muchas enfermedades mentales se agolpan en torno a esta extraña sensación de ansiedad. La sensación de ansiedad va unida a muchas enfermedades mentales. ¿Por qué tenemos tantas? Hay un aspecto muy importante que nos da la clave. Revisemos nuestra propia historia del ser humano, nuestra propia historia. Mire muchos ejemplos a través de lo que hemos hecho nosotros mismos contra nuestra propia especie. A aquellos que no queremos, los desterramos. A los prisioneros, sean por las causas que sean. En muchas ocasiones, la historia de la humanidad los ha llevado o los ha deportado a sitios literalmente al otro lado del mundo. Eso ocurrió en Australia. O los Gulag, en la antigua Unión Soviética. Los llevaron al terreno más deprimente, inaccesible e inhabitable que existía. O se los hacina en un sitio donde están totalmente aislados, por ejemplo Alcatraz, en la bahía de San Francisco. Aquellos que no deseamos tener cerca, por las razones que sean, los aislamos en algún lugar remoto e inhóspito. ¿Y si alguien decidió aislarnos a nosotros? ¿Se ha fijado en el carácter bélico del ser humano? Estamos llenos de iniquidades, de mentiras, de odio, de envidia y sobre todo, ¿sabéis de qué? De violencia. Como si el ser humano fuese de un grupo que decidió apartarnos de un paraíso original. Nosotros, o nuestros primeros descendientes, vivían en una especie de Edén y llegó alguien y dijo, estos hay que sacarlos de aquí inmediatamente. Además, fijaos que es curioso, si leéis los textos sagrados,
Dicen que fuimos expulsados de un paraíso a un lugar inhóspito donde tendríamos que trabajar. Y además la Biblia dice, y las mujeres parirán con dolor. Fijaos qué curioso, ¿eh? Como que atávicamente nos quedara esa historia y la hubiéramos incorporado en los libros sagrados, en los libros más antiguos. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo Jehová, en gran manera multiplicaré tu dolor, en el parto con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y tendrá dominio sobre ti. O sea, ya la mujer la estaba literalmente entregando ese dolor en el parto y por supuesto al ser humano como especie fue sacado también literalmente de ese paraíso terrenal donde vivía para ser llevado a un sitio inhóspito. Somos descendientes de prisioneros de otros mundos o supervivientes de una raza extraterrestre que busca refugio en su planeta o en otro planeta. Tal vez venimos de un planeta en ruinas y finalmente nos exiliamos en este mundo. Bien, sin duda todo esto nos da mucho que pensar. ¿Cuál es nuestro origen? Es como que algo dentro de nosotros nos dijese que nuestro hogar original no está aquí. Bien, lo dejo en este punto. Espero que el vídeo os haya gustado. Es un tema muy interesante. Como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.